En el año 2015, un avión de combate Hawker Hunter que estaba participando en una exhibición aérea en el sur de Inglaterra, cayó sobre varios vehículos que transitaban por una carretera, causando la muerte de 7 personas, el sábado 22 de agosto del 2015. El accidente ocurrió en la autopista A27, que corre cerca del lugar donde se desarrollaba la actividad, en las proximidades de la ciudad de Brighton en West Sussex. La policía confirmó que una persona resultó herida grave, y otras 14 fueron atendidas con lesiones menores. Imágenes del accidente y videos rondaron el internet, mostrando al avión en proceso de ejecución de una acrobacia justo antes de impactar contra el suelo, provocando una explosión que aparentemente incendió varios coches. El piloto de la nave fue retirado de entre los restos incendiados. El 23 de octubre de 2011, el mundo del motociclismo vivió uno de sus momentos más tristes. Durante el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang International Circuit, el piloto italiano Marco Simoncelli sufrió un accidente que terminaría con su vida. La carrera apenas iba comenzando cuando, en una de las curvas, Simoncelli perdió el control de su motocicleta. En lugar de salirse hacia el exterior de la pista, como suele ocurrir, su moto se cruzó hacia el interior, regresando inesperadamente a la trayectoria por donde venían otros pilotos a gran velocidad. Todo ocurrió en cuestión de segundos, sin tiempo para reaccionar. Detrás de él venían 2 pilotos muy cercanos, Colin Edwards y su amigo y compatriota Valentino Rossi. Ambos impactaron contra Simoncelli al no poder esquivarlo. El golpe fue extremadamente fuerte, y el casco de Simoncelli se desprendió durante el impacto, lo que evidenció de inmediato la gravedad de la situación. La carrera fue detenida enseguida. Los equipos médicos entraron rápidamente a la pista para atenderlo, mientras el silencio y la preocupación se apoderaban del circuito. Minutos después fue trasladado al centro médico, pero las heridas eran demasiado severas. Poco tiempo después, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Marco Simoncelli había fallecido a los 24 años. El 25 de septiembre de 1978, una mañana aparentemente normal en San Diego se convirtió en tragedia. El vuelo 182 de Pacific Southwest Airlines, un Boeing 727 que se preparaba para aterrizar, descendía tranquilamente mientras la tripulación mantenía comunicación con la torre de control. Todo parecía bajo control. Al mismo tiempo, una pequeña avioneta Cessna 172 volaba en la misma zona. Los controladores advirtieron al avión comercial sobre la presencia de la aeronave ligera y les pidieron que la mantuvieran a la vista. Desde la cabina del Boeing respondieron que la tenían localizada. Sin embargo, segundos después, ocurrió lo inesperado. Por razones que aún se analizan en detalle, el Boeing perdió de vista a la Cessna. Ambas aeronaves terminaron ocupando el mismo espacio aéreo. El impacto fue inmediato y devastador. La avioneta se desintegró en el aire, mientras el Boeing 727, gravemente dañado, comenzó a descender sin control sobre una zona residencial. Testigos en tierra vieron cómo el avión caía dejando una estela de humo. El impacto fue brutal. La aeronave se estrelló en el barrio de North Park, destruyendo casas y provocando incendios. La escena fue caótica. Vehículos en llamas, viviendas destruidas y personas tratando de entender qué acababa de pasar. Murieron las 135 personas a bordo del vuelo 182, las 2 personas en la avioneta y varias personas en tierra, convirtiéndose en uno de los accidentes aéreos más mortales en la historia de Estados Unidos en ese momento. La ciudad quedó profundamente marcada por la tragedia. El 1 de octubre de 1995, cientos de personas se reunían cerca de las majestuosas cataratas del Niágara para presenciar algo que parecía una hazaña extrema. Entre ellos estaba Roberto Veraker, un hombre de 39 años, que aseguraba que su salto no era solo una demostración de valentía, sino también un acto para llamar la atención sobre la falta de vivienda.
Overacare planeaba atravesar el río sobre una moto acuática y lanzarse por las cataratas utilizando un paracaídas. La idea era que, tras la caída, el paracaídas se desplegara y le permitiera descender con cierta seguridad. Muchas personas observaban con curiosidad, otras con preocupación. No era la primera vez que alguien intentaba algo peligroso en ese lugar, pero cada intento tenía un aire de incertidumbre. Cuando Overacare aceleró su moto acuática hacia el borde, el momento se volvió tenso. En cuestión de segundos, desapareció por el precipicio junto con el rugido del agua. Todos esperaban ver el paracaídas abrirse. Pero nunca ocurrió. El paracaídas no se desplegó, y la caída fue directa contra las turbulentas aguas de abajo. Los equipos de rescate iniciaron la búsqueda de inmediato. Horas después, su cuerpo fue recuperado en el río. Se supo que el paracaídas no funcionó correctamente, y aquel intento que buscaba llamar la atención sobre una causa terminó en tragedia. A comienzos del siglo XX, cuando la aviación apenas estaba dando sus primeros pasos, un sastre e inventor llamado Franz Reichelt estaba convencido de haber creado un traje paracaídas capaz de salvar vidas. Su idea era sencilla pero ambiciosa. Una prenda que los aviadores pudieran llevar puesta y que se desplegara automáticamente en caso de caída. Durante meses, Reichelt probó su invento con maniquíes desde alturas menores, aunque los resultados no fueron del todo exitosos. Aún así, estaba seguro de que su diseño funcionaría mejor desde mayor altura. Decidió entonces solicitar permiso para realizar una demostración pública desde la Torre Eiffel, argumentando que lanzaría un muñeco de prueba. El 4 de febrero de 1912, frente a periodistas, curiosos y cámaras, Reichelt subió hasta la primera plataforma de la torre. En ese momento, sorprendió a todos al anunciar que sería él mismo quien saltaría. Algunos presentes intentaron disuadirlo, preocupados por el riesgo evidente. Sin embargo, él parecía confiado y tranquilo, convencido de que su invento funcionaría. Se colocó el traje, caminó hacia la barandilla y, tras unos segundos de duda, saltó. El paracaídas no se desplegó como esperaba. La tela no generó suficiente resistencia y cayó prácticamente en caída libre. La escena dejó a los testigos en silencio. Lo que pretendía ser una demostración científica terminó convirtiéndose en una tragedia. Con el tiempo, el caso de Franz Reichelt se volvió uno de los ejemplos más conocidos de los riesgos de experimentar sin pruebas suficientes, pero también del impulso humano por innovar, incluso a costa de todo. El 20 de abril de 2008, el sacerdote brasileño Adelir Antônio de Carli llevó a cabo una idea tan llamativa como arriesgada. Su objetivo era volar utilizando cientos de globos llenos de helio, atados a una silla, con la intención de recaudar fondos para un proyecto social y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre su causa. El despegue ocurrió desde la ciudad costera de Paranaguá. Vestido con un traje especial y equipado con chaleco salvavidas, GPS y teléfono satelital, De Carli comenzó a elevarse lentamente. La escena parecía casi irreal. Una persona suspendida en el aire, sostenida únicamente por decenas y decenas de globos de colores, alejándose poco a poco de la Tierra. Al principio todo parecía ir bien. Sin embargo, conforme ganó altura, las condiciones cambiaron. El viento lo empujó mar adentro y comenzó a perder orientación. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en el océano, temiendo lo peor. Durante horas, se intentó localizarlo mientras su rastro se perdía sobre el mar. Finalmente, semanas después, restos que correspondían a De Carli fueron encontrados en el océano Atlántico, confirmando que el vuelo había terminado en tragedia.
El 25 de julio del año 2000, el famoso avión supersónico Aerospatiale Concorde operado por Air France se preparaba para despegar desde el aeropuerto Charles de Gaulle con destino a Nueva York. A bordo iban turistas que comenzaban un viaje vacacional, además de la tripulación. Todo parecía un despegue más. Minutos antes, otro avión había despegado y, sin que nadie lo notara, dejó una pequeña tira metálica sobre la pista. Cuando el Concorde aceleró a gran velocidad, una de sus llantas pasó sobre ese objeto. El neumático reventó violentamente y fragmentos de goma salieron despedidos con enorme fuerza. Uno de esos pedazos golpeó el ala del avión, dañando un tanque de combustible. El combustible comenzó a fugarse y casi de inmediato se incendió al contacto con partes calientes del motor. Aún así, el avión ya había alcanzado velocidad de despegue y se elevó, pero algo no estaba bien. Testigos vieron una enorme llama saliendo del ala izquierda, mientras el Concorde luchaba por ganar altura. La tripulación intentó controlar la situación, pero el avión perdió potencia y comenzó a inclinarse. Apenas unos minutos después del despegue, la aeronave cayó sobre un hotel en la localidad de Gonesse. El impacto fue devastador. Murieron las 109 personas a bordo y 4 más en tierra. Fue el primer y único accidente fatal en la historia del Concorde, un avión que hasta ese momento simbolizaba lujo, velocidad y seguridad. El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de la MIA transportaba al equipo brasileño Chapecoense, periodistas y tripulación rumbo a la final de la Copa Sudamericana. El avión, un Avro RJ-85, había partido desde Bolivia con destino al Aeropuerto Internacional José María Córdoba, cercano a Medellín. Durante el vuelo, todo parecía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, al acercarse al destino, la aeronave comenzó a tener problemas. El avión no había realizado una escala para reabastecer combustible y estaba operando al límite de su autonomía. A medida que pasaban los minutos, la situación se volvió crítica. Los pilotos informaron a la torre que tenían fallas eléctricas y problemas de combustible. Poco después, los motores comenzaron a apagarse uno por uno. El avión se quedó sin energía, sin sistemas y prácticamente planeando en la oscuridad de la noche. La tripulación intentó descender de emergencia, pero la altitud ya no era suficiente. La aeronave terminó estrellándose en una zona montañosa cercana al municipio de La Unión. El impacto fue devastador. De las 77 personas a bordo, 71 fallecieron y solo 6 sobrevivieron, algunos con heridas graves. La noticia conmocionó al mundo del deporte y a millones de personas. El equipo chapecoense estaba a punto de jugar el partido más importante de su historia, y la tragedia transformó ese momento de ilusión en uno de los episodios más dolorosos del fútbol. El 22 de marzo de 1978, el reconocido acróbata Carlo Allenda intentó una de las hazañas más arriesgadas de su carrera. A sus 73 años, planeaba cruzar en la cuerda floja entre dos torres del Hotel Condado Plaza, sin red de seguridad, algo que había hecho durante décadas en distintos lugares del mundo. El viento ese día era más fuerte de lo habitual, y quienes estaban presentes podían ver cómo la cuerda se movía ligeramente. Aún así, Allenda comenzó el recorrido con la calma que lo caracterizaba. Vestido con su traje habitual y sosteniendo la barra de equilibrio, avanzaba paso a paso mientras el público observaba en silencio. A mitad del trayecto, una ráfaga de viento hizo que perdiera estabilidad. Intentó corregir su postura, pero la cuerda oscilaba más de lo esperado. Durante unos segundos luchó por recuperar el control, hasta que finalmente perdió el equilibrio. Cayó desde una altura considerable frente a los espectadores que miraban con incredulidad. El impacto fue fatal. La noticia se difundió rápidamente y conmocionó al mundo del espectáculo y del circo. Allenda había dedicado su vida a caminar sobre el vacío, siempre defendiendo la idea de que el riesgo era parte esencial de su arte. Carlo Allenda fue recordado desde entonces como un símbolo de valentía y pasión por su oficio, alguien que, incluso en sus últimos años, seguía desafiando los límites humanos.
El accidente de Carter Christensen ocurrió en una zona muy conocida para excursionistas y escaladores llamada los Flatirons, que son formaciones rocosas que se elevan sobre la ciudad de Boulder. Carter se encontraba con amigos realizando una caminata en el área, algo común entre estudiantes y visitantes. Era un día normal, sin señales de que algo grave pudiera suceder. En algún momento, mientras se desplazaban por las rocas, Carter se acercó a una zona elevada. Estos lugares, aunque populares, tienen superficies irregulares, pendientes pronunciadas y bordes sin protección. Según los reportes, Carter perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Sus amigos intentaron ayudarlo inmediatamente y llamaron a los servicios de emergencia, mientras el ambiente pasaba de ser una salida recreativa a una escena de angustia. Los equipos de rescate llegaron al lugar, pero el acceso era complicado debido al terreno rocoso. Tras el descenso y la evaluación médica, se confirmó que las lesiones sufridas eran demasiado graves. La noticia impactó a la comunidad local, especialmente entre estudiantes y personas que frecuentan los Flatirons.